Pues ya estamos en directo, estamos hoy con Raquel Neira, que nos va a hablar de su libro Conflictos socioambientales en el Perú, violencia y extractivismo. Raquel, bueno, es muchísimas cosas. Es investigadora, es escritora, también es vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y miembro del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas desde el Sur, APIA Yala. Además, también es colaboradora del Grupo de Investigación de Colonialidad e Historia de la Universidad de Granada, también conocido como STAN, y es docente en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Perú. Bueno, bienvenida Raquel, muchísimas gracias por estar aquí presentándonos este libro tan magnífico que supongo que tú pensarás, ojalá no lo hubiese que haber tenido que escribir, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos y estas vivencias que están sucediendo al día de hoy, no solamente en el Perú, sino toda esta violencia es muy fuerte. La semana pasada han asesinado nuevamente a un líder indígena en la Amazonía peruana. Entonces, esto no tiene fin. Em, no sé. Y bueno, ¿qué te llevó a escribir? ¿Qué hizo que dijeses, bueno, están pasando muchas cosas, ¿no? En el Perú, en otros, en América Latina en general, ¿no? Pero claro, hay tantos que da para escribir incluso varios libros de cada país, de todo lo que está pasando referente a conflictos socioambientales. Pero ¿qué fue lo que te hizo a ti? ¿Cuál fue la chispa que te hizo ponerte a escribir este libro? Dos cosas. Primeramente, que colaboro con el Atlas de Justicia Ambiental del ICTA, del UAP, con Joan Martínez Alié, que ya es un amigo, y nos conocimos y me preguntó y le ofrecí también completar los datos del Atlas de Justicia Ambiental sobre el caso de Perú, porque lo conocía muy bien, he recorrido el país prácticamente de arriba abajo y también he sido activista. Entonces él le gustó y me incitó a escribir un artículo y luego me incitó a escribir mi tesis doctoral y se ofreció él mismo a ser mi director de tesis, lo que acepté gustosa y luego me dijo, pues de aquí hay que sacar un libro. Y yo naturalmente estaba muy interesada porque había toda una experiencia del país mía y también los sucesos del país son tan graves, creo, que había que plasmarlos en algún sitio y lo mejor era pues devolver todo esto en forma de libro. Y cuando digo devolver es que también el objetivo de mi libro fue, como cuando digo plasmar, que es que lo escribí y lo he ido a regalar muchos números, los he ido a regalar a Cajamarca, donde es la parte donde fui activista. Entonces yo misma he ido a distribuir ahí a los campesinos, ronderos. Esta fotografía la hice yo, todas esas personas las conozco y fui a distribuir el libro porque era una manera para mí de devolver también todo lo que lo que ellos han colaborado y lo que ellos hacen, lo que siguen haciendo, porque después de todo escribimos sobre todo sobre las personas que siguen activando, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? Tengo como un deber de devolver todo lo que he aprendido y no pues llevármelo solamente para mí, ¿no? Y es lo que hago cuando estoy en Perú, pues viajo muchas veces, sobre todo a Cajamarca, pero no solamente, a divulgar esto de manera colaborativa, voluntaria. Ese fue el origen entonces, este libro sale de una tesis doctoral o al revés, la tesis doctoral sale del libro porque más o menos se escribieron al mismo tiempo y entonces voy a pasar a presentar este libro, si les Perfecto, sí, por parece. favor. La fotografía, explicarles, pues está hecha en las lagunas de Conga. Estamos ahí a 4.500 metros de altura, una condición un poco complicada para las personas que no vivimos ahí. Y estamos con nuestras banderolas, estamos acercándonos a las diferentes lagunas que estaban siendo amenazadas en ese momento. La fotografía es del año 2013, 2014.
y estamos ahí como miembros de la plataforma interinstitucional Selendina. Selendín es el pueblo que está abajo, a 2.700 metros, pues imaginan, hay que subir como 2.000 metros en algunas horas, ¿no? Alquilamos camiones, alguna movilidad, y muchas de las personas pues vienen de diferentes lugares también, vienen a caballo, ¿no? Vienen cabalgando por esas alturas. Y nos enfrentamos pues a la minera Yanacocha, felizmente muchas veces de manera pacífica, pero también hubieron muchas veces maneras violentas. Ese es el origen de la fotografía. Y también, bueno, ahora paso a explicarles el libro. A ver. Ahí está. Este libro, como parte de la tesis, va a hablar de 4 grandes tesis o hipótesis, ¿no? Que son que los conflictos socioambientales en el Perú están relacionados con el aumento y con los cambios en el metabolismo social. El metabolismo social, ¿qué es? Seguramente muchos de ustedes ya los entienden o saben lo que es. Pues el metabolismo viene de la biología, de la química. El metabolismo, las células tienen su metabolismo y funcionan con un intercambio exterior, ¿no? Reciben energía y materiales, nuestro propio cuerpo, y luego expulsamos también energía y materiales. Pues eso lo comparamos al nivel societal, y decimos que, por ejemplo, podemos comparar a un país con su metabolismo que absorbe energía y materiales del exterior, y luego también, luego de transformar, de utilizarlas, etcétera, luego las expulsa o las exporta o las vende hacia el exterior. Dentro de ese funcionamiento va a haber una producción de desechos, ¿no? Que vamos a ver cuáles son los conflictos que van a provocar. Y le llamamos social porque en el caso ya de nuestra sociedad, va a estar determinado por las relaciones sociales de los diferentes grupos de poder o diferentes grupos. Podemos dividir, vamos a verlo en una imagen más adelante, y si estas relaciones no funcionan, son conflictivas, pues vamos a ver los conflictos que se crean. Todo esto viene de la economía ecológica, ¿no? Aquí algunos, les he citado algunos autores, sobre todo Georgescu Roegen, Carpintero, que es español, Martínez Alier, Toledo, que es mexicano, que fue uno de los que creó las palabras metabolismo social. Partimos de la base del sistema extractivista que vivimos, ¿no? Que estamos en un sistema capitalista, recordemos, ¿no? Con diferentes variantes, neoliberal, liberal, etcétera, pero al final es capitalista en el sentido que se produce para acumular, ¿no? Eso hay que entenderlo bien. Los capitalistas producen para acumular y su objetivo es el beneficio, no es satisfacer las necesidades de nadie, solamente las suyas, pero es para acumular, y eso es lo que nos va a llevar a esta gran cantidad de conflictos. Y la pregunta era, ¿por qué se origina esta violencia? ¿De dónde viene esta violencia tan particular en los conflictos socioambientales? No hablo de los conflictos laborales ni sociales, hablo específicamente de los socioambientales, y para mí el origen lo tiene en la colonialidad. Y vamos a ver más adelante qué es este término. Y definir que el ecologismo en el Perú es popular, quiere decir que son los pueblos indígenas mayoritariamente, que son los ecologistas, y no las ONGs o otras clases medias, sino es realmente popular. Este libro está basado en un análisis empírico, en mi experiencia personal, en toda la zona por varios años como militante y defensora del ambiente. Y aquí quisiera contarles una pequeña anécdota, porque cuando comencé a escribir la tesis doctoral, pues yo afirmaba cosas que había vivido, y Joan Martínez me dice, pero ¿quién dice eso? Porque siempre hay que citar las fuentes. Y yo digo, pero lo digo yo, lo he vivido yo. Entonces él reaccionó, y reaccionó bien, porque hay otros directores de tesis que no, puede ser que no hubieran aceptado, y me dijo, entonces vamos a hacer una tesis empírica teórica, ¿sí? Con tu experiencia personal, ¿no? Aceptándola
y como fuente de información, ¿no? De lo vivido. Y también decir que el día de hoy hay algunas tendencias que ya se están dando en la academia de aceptar lo vivido como fuente, ¿no? No solamente grandes teóricos. El análisis está basado en 26 casos, que son todos extraídos del Atlas. En la tesis son 55 casos. Decirle que ya todos los casos del Atlas que analizo y en la tesis los he escrito yo misma en el Atlas de Justicia Ambiental. Creo que he escrito como unos 45. Algunos, bueno, de la tesis no los escribí yo. Cada caso en el libro como en el Atlas, pues engloba aspectos históricos, geográficos, la ubicación del conflicto, qué material, qué mineral, el hidrocarburo, cobre, etcétera, el número de la población afectada, qué tipo de población es, costa, sierra, selva, montaña, etcétera, los datos específicos de la empresa, la inversión, los datos del proyecto y los daños que se van a causar y también los tipos de resistencia y cuáles son las consecuencias que causa la violencia o la represión, ¿no? Y a veces algunas alternativas cuando se han dado. Entonces, el libro está dividido, digamos, en varios capítulos, pero lo podemos redividir en 3 grandes partes. La primera es el análisis de la economía ecológica, que nos aporta la economía ecológica. El segundo va a ser la violencia y la colonialidad. Y el tercero, el análisis de los conflictos socioambientales, para demostrar la hipótesis que los conflictos están ligados a los cambios, a las variaciones del metabolismo social mundial. Entonces, un pequeño repaso, ¿no? Para entender la importancia del estudio, ¿no? Es que la vida está garantizada por la energía solar, es decir, la que crea la fotosíntesis, y si vamos a interrumpir esa fotosíntesis, pues estamos interrumpiendo la vida sobre el planeta, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo que está sucediendo el día de hoy, no solamente por la contaminación ambiental, sino también cuando removemos tierra para la extracción, cuando deforestamos, cuando acabamos con la vida de los peces, etcétera, etcétera. Estamos interrumpiendo todo este metabolismo, toda esta fotosíntesis, estamos atentando contra nuestra propia vida, nuestra propia existencia, la nuestra y de los animales, la flora y la fauna. Entender que cada vez que utilizamos energía, esta no se recupera, son las leyes de la entropía, no se recupera a 100%. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Es que no podemos seguir viviendo ni consumiendo energía de esa manera porque al final nos vamos a quedar sin ninguna energía. Y tampoco podemos reciclar eternamente los materiales, ¿no? Se dice mucho que la economía es circular, pero en realidad creo que se ha calculado que apenas se llega entre el 10% de los materiales son reciclados a nivel mundial. Y de todas maneras, a medida que se va reciclando un material, pues va perdiendo energía, ¿no? Es decir, no recuperamos a 100% el cobre, ni etcétera, ni los otros minerales. Eso es física simple, no es idea ni ningún ambientalista, es pura física, son las leyes de la entropía. Como había dicho, el capitalismo produce para acumular lo que significa que se crea una ruptura metabólica, ¿no? Porque la célula, habíamos dicho, tiene que seguir alimentándose para seguir existiendo, pero si solamente vamos a acumular y no alimentar, no producir para acumularnos o reproducirnos, se dice que hay una ruptura metabólica, hay un momento en que no estamos haciendo lo que necesitamos hacer para seguir existiendo como sobre el planeta, ¿no? Los animales o las personas, ¿no? Y lo estamos viendo con todos los problemas que hay en la alimentación, por ejemplo, de las personas. Se producen daños y relaves con esta extracción, ¿no? Que habíamos mencionado más arriba. Esta es la imagen que tenemos en el libro y en la tesis también sobre el metabolismo social, pues esta sería la célula
y dentro de los grupos, ¿no? El Estado, empresas, población, hay subgrupos naturalmente, pero podemos reconocer estos tres grandes grupos y si hay conflicto o no va a depender de las relaciones sociales en el determinado momento que estamos utilizando. Entran flujos de materiales y energía y vuelven a salir una vez que están apropiados, transformados, distribuidos, consumidos, ¿no? Esto sería más o menos la imagen de un país y al momento de apropiarse y transformar estos elementos, se crean desechos. Ahora, como estamos en un paradigma del crecimiento económico, pues la extracción va a seguir a nivel mundial, ¿no? En cuanto al Perú, bueno, la economía ecológica lo que hace es tomar solamente las medidas físicas, no observa las medidas monetarias, no es eso lo que les interesa, sino ver la cantidad de materiales y de energía que se extrae del planeta y cuánto se devuelve a este planeta. Y esta es la imagen del Perú, está hecha por Material Flow Nets, una página web que ustedes pueden consultar porque lo hacen para todos los países del mundo. Ellos calculan la extracción doméstica, es decir, cuánto se extrae, y aquí vemos el gráfico para Perú, donde predomina el color azul, que son los minerales, que Perú es realmente segundo productor de plata, de cobre, tiene zinc, oro, hierro y no sé cuántos minerales más. Realmente toda su economía, el 60% de las exportaciones peruanas en valor monetario son de minerales, ¿no? El color verde es la biomasa que está aumentando peligrosamente, digo peligrosamente, se ha mantenido, pero aumenta levemente. Eso significa la agroindustria y la deforestación, ¿no? Se está ampliando hacia la zona amazónica. Anteriormente era sobre todo la harina de pescado, ¿no? Perú muy conocido por la harina de pescado. Los cálculos que se hacen en economía ecológica indican bastantes datos negativos para el Perú. Por ejemplo, la extracción doméstica, es decir, cuánto consumiría cada peruano cada año de toda extracción, es como 19 toneladas de materiales. Es como si cada uno de nosotros consumiera 19 toneladas de materiales, que es una cifra enorme, es más o menos 7, 8 toneladas más que un europeo, ¿no? Entonces ya vemos el tamaño de la extracción y luego tenemos el consumo doméstico de extracción, que son 600, más de 600 millones de toneladas, significa todo eso se está extrayendo del Perú. No voy a entrar en detalles, ¿no? De repente los cálculos son un poco a veces difícil de entender, pero en todo caso el balance físico comercial quiere decir que negativamente, eso es para el año 2014, hay como 14 millones de toneladas que se extraen de la tierra y que no regresan a la tierra, ¿no? Entonces hay un daño físico que se está realizando. La presión sobre la diversidad es todavía relativamente baja porque la densidad poblacional en el Perú es bastante baja. Para un país que es 3 veces España, tenemos 33 millones de habitantes, es decir, que hay espacios, por eso que esa presión, el cálculo es todavía bajo. ¿Cuál es el metabolismo social peruano? Son gobiernos, todos los gobiernos han aceptado lo que Maristela Svampa llama, una escritora argentina, el consenso de los commodities, es aceptar, volver a ser exportador de materiales, de materia prima, ¿no? Estamos en un sistema neoliberal y diríamos ahora hasta necropolítico, porque han habido 70 muertos a inicios de año y no hay casi ninguna investigación o nada. Tenemos un poder judicial, yo diría, capturado completamente y con índices de corrupción elevadísimos. Es decir, los escándalos de corrupción son, yo diría, fenomenales. Ahora tenemos algunos entre los fiscales de la nación que son francamente inauditos, diría yo, y los rankings de corrupción a nivel gubernamental o la percepción que la gente tiene de la corrupción es elevadísima, ¿no? El 105 entre 0 a 150, 150 sería el mayor. Y una violencia estructural. Tenemos un sistema de salud y de educación completamente destruidos y lamentables desde los años 90, cuando se ingresó este neoliberalismo con una especie de, lo llaman el Fuji Shock, el expresidente Fujimori,
instauró su shock económico y prácticamente privatizó todo y estamos muy mal. Además, fuimos el país a nivel mundial con más muertos por habitantes en la pandemia, lo que demuestra la calidad de la salud. El resultado de todo esto que tenemos conflictos socioambientales en todo el país y tenemos 120 muertos entre 2003 y 2023. En el libro pues va hasta 2019 el cálculo, que son unos 20 menos, es decir, 20 han habido desde la publicación del libro hasta ahora y la mayoría también durante la pandemia. Es decir, la pandemia ha sido un momento en que ha habido mucha violencia en la parte de la Amazonía, ¿no? Es un país preso de violencia, mucha pobreza, indiferencia, un racismo. Bueno, como dije, principal extractor de cobre y el 99% de la resistencia de los conflictos socioambientales son los pueblos indígenas. Es un ecologismo popular. Tenemos datos alarmantes, como una ciudad que es la quinta contaminada del mundo. Tenemos pasivos ambientales por miles, ¿no? Cerca de 7.000 mineros, más de 3.600 en hidrocarburos, es decir, que está una cloaca del país. Tenemos derrames petroleros, más de 500 en los últimos años. Algunos de los casos están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 30% de la población peruana, son datos oficiales, corre el riesgo de tener metales pesados en la sangre. Y algunos los tienen, ¿no? Cada vez van estudiando más y ya los tienen. Este es el Atlas de Justicia Ambiental al día de hoy, ¿no? En el año 23 y pueden ver, pues, como dije, que los conflictos socioambientales se reparten por todo el país, sobre todo en la zona minera, la zona de los Andes, que son los puntitos naranjas, ¿no? Los puntitos azules son las mega represas, muchas de ellas se pudieron detener, como Chadín 2 aquí en Cajamarca, y otras como Paquitzapango o el Tambo en la zona amazónica. Pero si comparamos este mapa con el mapa en el año 2017-2019, vamos a ver que se están multiplicando ahora en la zona amazónica con proyectos de infraestructura, hidrovía amazónica, carreteras que tienen que unir Brasil con el mar para exportar todos esos productos extraídos de Brasil o de las zonas mineras de Perú y también amazónicas hacia China. La mayoría de esos proyectos son financiados por China, como muchos puertos, el puerto de Chancay, el puerto de Salaberry en el norte, en el puerto también de Pisco, que se está agrandando en el sur del Perú. Exportación de todos estos materiales hacia China, que es uno de los principales, ¿cómo se dice?, con los cuales el Perú comercia actualmente. En la parte siguiente, bueno, son los conflictos socioambientales que investigué. Aquí les pongo la lista, que son 26 divididos en la región norte, nororiente amazónico, el centro y el Perú, en el sur, perdón. Muchos de esos casos seguramente ustedes han oído hablar, Minas Conga, Yanacocha, Bagua, el conflicto de Bagua muy conocido, también Tía María, Las Bambas, Espinar, etcétera, y la mayoría de ellos en realidad latentes, no han podido ser detenidos completamente y las concesiones siguen vigentes, pero están muchas veces suspendidas, pero vigentes. Los conflictos, ¿no? Los llamamos ecológicos distributivos porque el daño ambiental de la extracción se queda en el país o se queda alrededor de la población que sufre la extracción y los beneficios pues se van a otra parte, ya sea a la capital o hacia el extranjero, depende de las compañías transnacionales que estén extrayendo, ¿no? Los que van a reaccionar, bueno, aquí puse 90, pero son 99% de las resistencias son los pueblos indígenas. Se van a crear movimientos sociales muy fuertes, de manera muchas veces espontánea, para la defensa del medio ambiente y siempre alrededor de la identidad colectiva compartida, como dice Diane, muchas veces histórica, es decir, van a buscar en sus raíces, ¿no? Van a también a aprender a reconocer sus raíces y es algo muy positivo de todos esos conflictos, es que
los pueblos indígenas, por ejemplo, han retomado el nombre que ellos les daban en su idioma propio, ¿no? Y se están reconociendo como naciones y se están volviendo orgullosos de sus raíces y de sus culturas, ¿no? Porque hay que entender que 500 años de colonia y luego 200 años de república, que no lo hizo nada mejor, sino a veces, muchas veces peor que en la época colonial, pues los tenía oprimidos, ¿no? Y renegaban y tenían renegaban su propia cultura y tenían otro nombre atribuido. Y ahora han podido recuperar, o bueno, han tomado conciencia y recuperado y son orgullosos. Muchos de esos pueblos también elaboran sus proyectos de buen vivir, ¿no? Porque hay muchos buenos vivires, depende de la cultura de la zona donde se establezcan. Frentes de defensa, rondas de campesinas, asociaciones civiles, federaciones de comunidades se fueron creando para resistir a estos proyectos, muchas veces con el apoyo de ONGs y también científicos. Científicos muy importante porque estudian los estudios de impacto ambiental y pueden encontrar fallas y también hacer alegaciones y detener muchas veces los proyectos. A propósito, muchos de los científicos comprometidos, no son muchos, pero algunos también fueron asesinados durante estos años. Los datos oficiales sobre educación, salud, etcétera, y pobreza contradicen el aporte de los beneficios, porque la propaganda de los gobiernos peruanos, de todos los gobiernos peruanos, es que toda esta extracción trae muchos beneficios económicos, trae empleo, etcétera, pero nada de eso. La que se aprovecha realmente de todo eso es la capital, con lo que le llaman el chorreo, ¿no? Es como que salpica empleos en la capital, pero no realmente en todas estas zonas que sufren siempre de la falta de salud, educación, etcétera. La violencia, pues tenemos una violencia que se manifiesta de arriba abajo, no solamente hay la violencia física, la violencia estructural, ya lo dije, con la salud, educación y otros, cultural, porque se destruyen culturas, se destruyen pueblos, se destruyen idiomas, se van desapareciendo de todas maneras con los desplazamientos. Cuando las minas se instalan en alguna zona, pues desplazan a poblaciones y comienzan a destruirse todas estas culturas. Hay una violencia de género, las mujeres sufren doblemente, ¿no? Porque el sistema patriarcal, ¿no? Los movimientos sociales muchas veces son patriarcales de todas maneras. Muchas de esas organizaciones reproducen un sistema patriarcal. Vemos muy pocas mujeres líderes o apenas se pueden mantener en el liderazgo o en la conducción porque les recae siempre las tareas del hogar, etcétera. Es decir, bueno, no hay que idealizar mucho a los movimientos porque también se reproducen estos patrones patriarcales, ¿no? La violencia psicológica, ¿no? Es que es persecución en la prensa, amenazas. Ustedes han oído hablar de Máxima Acuña, por ejemplo, una manera de amedrentarla era ella vive, esta zona está a 4.000 metros de altura y no hay luz eléctrica, nada en el exterior, es completamente oscuro, oscuro, y hacían las policías, prendían linternas en la noche y hacían pequeños ruidos de manera en que no pudieran dormir, por ejemplo, tranquilamente, ¿no? Eso es una violencia psicológica muy fuerte, o cuando los van acusando en la prensa también. Pobreza, la violencia estatal, son los estados de emergencia, estados de excepción, cuando todo está controlado, nadie sale ni nadie entra en una zona. Criminal, con paramilitares, tenemos asesinatos, ¿no? Que han podido ser investigados algunos. Luego, bueno, la cultural y la estructural, lo que da un total de 120 muertos. Aquí les he traído dos mapas. El primero que realicé, bueno, para el libro, y es el número de muertos por zonas, ¿no? Más grande es el círculo, más grande el número de muertos, y el actual, el último, que lo he añadido, no está en el libro, que es del año 2023, donde el último puntito es esta persona asesinada la semana pasada. Como dije, como ven en el centro, este círculo, están aumentando en toda la zona
amazónica de manera muy fuerte por las actividades, sobre todo las actividades ilegales, como es la tala ilegal, el cultivo de hoja ilegal. Hay que decir que en el Perú es uno de los pocos países del mundo, no sé si es el único, que permite el cultivo de hoja de coca de manera legal, porque es una costumbre ancestral, se consume, cualquiera puede comprar y consumir y masticar las hojas de coca. Lo que está prohibido es trasladarlo hacia la costa, pero en la zona de la montaña y en la Amazonía se consume de manera habitual y hay cultivo legal que está controlado por el Estado y es el Estado que compra esa hoja de coca. También los particulares naturalmente venden en sus tiendas y eso no está prohibido. Lo que está prohibido pues es el cultivo de hoja de manera ilegal ya para el tráfico y la producción de cocaína. Y es por eso que hay mucha violencia en esa zona. El origen de esta violencia lo identifico en la colonialidad del poder y del saber, que son teorías desarrolladas, entre otras, por Aníbal Quijano, un sociólogo peruano ya fallecido, en que explica pues que durante la colonia pues hubo un proceso violento de acumulación en la que se crea una sola de imagen de indio, ¿no? Con indio la palabra que reúne a todas estas poblaciones, y se impone una lengua, se considera a todas esas poblaciones como inferiores, irracionales, y se destruye todas sus formas de organización, ¿no? Hay las encomiendas y los corregimientos que van a desplazarlos y los desarraigan y los van a alejar de sus zonas de vida y de sus culturas y se ven obligados también a aprender el español, etcétera, ¿no? El objetivo era despojarlos de sus territorios, de las riquezas naturales y tenerlos como mano de obra barata. En el año 1821, que es la época de la independencia, la declaración de independencia en el Perú, inicia la república, pero se van a repetir estos mismos patrones, ¿no? Por eso colonialidad. Los patrones de poder, los criollos se van a erigir en anticoloniales, criollos son los hijos de españoles ya nacidos en el Perú, pero van a querer exactamente lo mismo, van a querer mantener este poder, esta distribución del poder, y van a tener que ver frente al indio que también Bolívar y San Martín declararon como libres e independientes, ¿no? Van a querer ostentar el poder y la conservan. Y van a vivir a semejanza del centro europeo. Muchísimos criollos viajan a Francia, sobre todo a Francia en esos momentos, o a España, y van a mantener este patrón colonial del poder y van a difundir esta llamada modernidad hacia los pueblos indígenas, diciéndoles, pues ustedes también tienen que vivir de esa manera, nosotros somos los que detentamos esta manera moderna de vivir, ya más civilizada, y van a excluir a los indios del poder y a las estructuras del Estado. Esa modernidad la vamos a llamar la colonialidad, ¿no? Y se va a reforzar la idea de raza. Va a haber pues una raza inferior, va a mantenerse ese patrón para excluirlos del poder, de cualquier tipo de poder, y lamentablemente pues durante estos 200 años las ciencias sociales van a influir en esta división, ¿no? La que se enseñaba hace algunos años todavía en el Perú, pues de que hay pueblos inferiores, inclusive tenemos políticos que siguen hablando así como que aprenden español, que están hablando, o hablan como bárbaros, etcétera. Y la antropología, la etnología que estudiaba al otro colonizado, ¿no? Va a ser un objeto de estudio. Nosotros, los pueblos indígenas, no vamos a Europa a estudiar a los europeos, sino al revés, eran como un objeto de estudio, ¿no? Esto va a ejercer un control sobre la imaginación del dominado, sobre su subjetividad, porque va a hacer que la gente también, los mismos pueblos, se consideren ellos mismos inferiores. Hasta hace muy poco y todavía van a encontrar en el Perú personas que caminan con la cabeza agachada, como que si tuvieran que no aceptar todo lo que le dicen los criollos o los blancos y van a querer imitar lo que es salir de la pobreza, tener, bueno, televisores como si fuera gran cosa.
Entonces, como conclusiones, tenemos que en el libro demuestra que a mayor extractivismo, es decir, en los cambios en el metabolismo social van a provocar conflictos socioambientales, más requerimientos de la sociedad mundial en cobre, litio, etcétera, etcétera, va a provocar más conflictos dentro del país. El extractivismo es en sí violento, ¿no? Hemos visto las diferentes maneras en las que se expresa la violencia, y esta violencia en el Perú es producto de la colonialidad. ¿Qué perspectivas? Hay un pequeño capítulo sobre perspectivas o alternativas. Cerca del 25% de los proyectos han sido detenidos, ¿no? O son detenidos, felizmente. Los movimientos sociales van a cuestionarse, ¿no? Y van a buscar la justicia ambiental, ¿no? Por ejemplo, ahora se han creado muchos, sobre todo en la región amazónica, naciones, ¿no? Se reconocen un territorio, reconocen su cultura y quieren y buscan la autogestión territorial. Van a recrear una historia ambiental nueva y van a hacer estallar las relaciones de poder que van a contribuir a una toma de conciencia. Se crean algunas alternativas, yo diría todavía muy débiles, pero por ahí se está trabajando en autogobierno territorial, en actividades sostenibles. Bueno, en Perú sobre todo domina el nacionalismo, se cree que nacionalizando las empresas va a ser la solución. Dos cosas que quiero atraer la atención es que la transición energética va a crear más conflictos socioambientales, puesto que el Perú es gran productor de cobre, zinc, hierro necesarias a la transición energética. A futuro litio, el litio se ha descubierto en la región sur Puno, pero todavía no está siendo explotado. Justamente una zona donde falta muchísima agua, van a haber muchos conflictos. Y otro problema lo constituye la minería ilegal, que antes se localizaba en zonas como Madre de Dios, más o menos, en la zona sur, suroriental, que es una zona amazónica, pero ahora se distribuye realmente en todo el país. Todo el país se ha dedicado a la minería ilegal, y esto es un problema muy grande porque son las personas mismas, cualquiera puede ir a comprar una concesión, pero bueno, ahora es ilegal, se dedica a la extracción de oro sobre todo, y lo vende naturalmente a las empresas, porque ¿quién va a comprar todo ese oro? ¿No? Entonces, detrás están las empresas muy interesadas también de que esto siga funcionando, y eso está creando mucha violencia, y es muy complicado también porque, visto el nivel de pobreza del país, cuando la gente extrae oro y con este oro puede luego comprarse, no sé, una nevera, perdón, una nevera o un coche, o enviar sus hijos a la escuela, entonces el problema se complica, ¿no? Y bueno, y terminar con estas fotografías. Quinto Inuma, aquí a la izquierda, del pueblo quichua, fue asesinado la semana pasada por luchar contra taladores ilegales de madera. Esta fotografía es de la zona sur de Moquegua. Los campesinos aquí están reclamando por el agua, sus fuentes de agua se están agotando por las actividades mineras. Arbildo Meléndez fue asesinado durante la pandemia, también esta vez por la expansión del narcotráfico. La fotografía de abajo es la toma por los pobladores alrededor de Fuerabamba, alrededor del Mina Las Bambas. Han ocupado, es una de las pocas veces que ha ocurrido en el país, en que los pobladores han ocupado los terrenos de la mina. La mina les había comprado, los había expulsado de sus terrenos, y aquí en la mano derecha, estos son falsos policías, son la mina Las Bambas, que es una minera china, les entregó a estas personas contratadas de la ciudad de Lima. Se investigó que eran personas que venían desde la capital, a los cuales la mina les daba ropa de policía sin ser policía, para luego reprimir justamente esta manifestación que tienen aquí al lado. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Madre mía, ¿no? ¿Cómo se queda el cuerpo después de escuchar todo esto? Y bueno, tú tienes un capítulo en tu libro, en la conclusión, que se llama Esperanzas, pero no sé si, claro, tú lo escribiste antes de la pandemia,
Y con lo que nos has contado, no sé si ahora que en tan poco tiempo el número de personas asesinadas por defender el territorio es tan alto, si tú sigues teniendo esperanza de que se pueda revertir todos estos procesos, ¿no? De que se puedan parar estos conflictos socioambientales. Em, no, no se van a parar porque toda la economía peruana está basada en el extractivismo, sobre todo minero. Y ahora, como les mencioné al inicio, también el agroindustrial, ¿no? Palma aceitera, arándanos, espárragos, frutas como la piña, etcétera. El cacao se está expandiendo mucho en la Amazonía, ¿no? Entonces lo ven como oportunidad de negocio, entonces los conflictos socioambientales van a seguir. La esperanza que quisiera tener o que quiero tener es que la población peruana se concientice en que no basta creer en que todo esto va a traer dinero, sino de que el daño medioambiental es mucho más grave y que hay que pasar a otro tipo de economía, ¿no? Otro tipo de alternativa donde se respete el medio ambiente. Bueno, esto lo están haciendo o promoviendo en papel los pueblos indígenas amazónicos con la creación de naciones, ¿no? Pero creo que todavía tenemos que tomar más conciencia, no pensar que, por ejemplo, nacionalizamos el litio y eso va a arreglar los problemas, no va a arreglar ningún problema, al contrario, los socioambientales van a seguir y se van a ir dando cuenta. Es el caso, por ejemplo, de Minera Las Bambas. Las Bambas, esta población aceptó el dinero ofrecido por las minas y aceptó todos los proyectos que la mina le ofrecía. Y ahora se están dando cuenta, bueno, hace algún tiempo ya se dan cuenta que la cosa no es así como ellos creían. Viven en ciudades, con pequeñas ciudades, con casas de ladrillo, donde ya no hay ese sistema comunitario, imposible, no tienen acceso a la tierra. Antes podían alimentarse, ¿no? Durante la pandemia, si hubieran podido alimentar de sus pequeñas parcelas de tierra, ya no las tienen, ¿no? Entonces tienen que comprar, necesitan dinero, se dan cuenta de que han caído pues en todo un circuito. Además, aparece la prostitución y el alcohol, cosas que no conocían porque viven en ciudades en que pues donde la naturaleza el contacto con la naturaleza y los animales que tenían antes ya no existe, ¿no? Además que el paso de los camiones crea mucha contaminación y afecta a los animales y les afecta a la salud. Entonces están dando cuenta, pero naturalmente la minera ya está ahí y ya recibió la autorización para abrir el segundo tajo durante el gobierno del presidente Castillo. Y el gobierno actual pues sigue empeñado en abrir nuevos proyectos. Por ejemplo, Tía María, Minas Conga, están siempre a la orden del día, ¿no? Siempre tratan de ver, ¿no? Lo lanzan a la palestra a ver cuál es la reacción de la gente. Cuando hay oposición, un poquito se detienen, pero poco a poco van avanzando. Lo que hacen las mineras muchas veces es comenzar ahora con proyectos sociales, ¿no? Algunos educativos, están muy metidos en muchos gobiernos regionales, financian mucha parte de la educación, inclusive la educación escolar, la salud. Si el gobierno se ha retirado de todo su trabajo en realidad y se lo ha dejado a las mineras. Entonces están dependientes también de la labor de la minera. La minera construye las carreteras, la minera construye los mercados, es lo que ha hecho en Selendín y Bambamarca, donde está Minas Conga, el mercado de abastos, ¿no? Luego el gobierno regional de Cajamarca pues le deja que instruya, por ejemplo, muchas veces inclusive personal del gobierno regional, también financia proyectos educativos, etcétera, etcétera. Entonces, la labor de la minera está ahí muy presente y es muy difícil, pero la resistencia sigue felizmente, ¿no? Y además tendría que cambiar también el metabolismo social mundial, ¿no? Porque hay la presión que viene de fuera. China necesita, como es la gran fábrica mundial, necesita, vienen muchas empresas canadienses
no son forzosamente canadienses, son instaladas en Canadá, ¿no? Canadá recibe capitales de muchos países, rusos, de cualquier país, hasta peruanos, van y abren una empresa minera allá porque es muy favorable la legislación y luego aparecen como canadienses, ¿no? Otro de los socios comerciales muy importantes del Perú. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Hablabas antes durante la presentación del colonialismo, de esa época, digamos, postcolonialista, ¿no? Pero de independencia del país, pero que seguían las mismas dinámicas y a día de hoy seguimos en esas mismas dinámicas. Tú en el libro hablas de las empresas que principalmente se están instalando en Perú y, bueno, mencionas Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, México, Suiza, España, Argentina, Brasil y el propio Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Claro, es que es muy difícil parar todas esas relaciones, todos esos intereses que tiene el gobierno, que según nos estás contando, se están enraizando más porque están empezando a tener en sus manos la educación, ¿no? Con todo lo que ello implica. Claro, y nosotros como consumidores al final, porque somos parte de esa rueda y somos al final quienes estamos consumiendo móviles, quienes estamos comprando ordenadores, quienes, bueno, quienes necesitamos energía para el día a día, petróleo, un montón de cosas, ¿no? Llevamos un estilo de vida, sobre todo los países europeos, Norteamérica, eh, que nos llevan a tener una alta dependencia de los recursos naturales que están situados en otras partes del mundo, en este caso en Perú. Y claro, ¿cómo se frena toda esa rueda, ¿no? Porque tampoco le podemos culpar al consumidor directamente. Exactamente, el consumidor, bueno, consume también porque se le ofrece todo ese tipo de materiales y lo que se podría hacer en en las zonas, las partes que mayor consumen, es, bueno, concientizar mucho más de que hay que reciclar y reutilizar y volver a utilizar, es decir, creo que son 7 Rs para ir disminuyendo. Ahora, el gran problema por donde nos tienen agarrados es el empleo, ¿no? Van a decir, bueno, si no consumimos coches, ya, no va a haber empleo para todas las personas que trabajan en la fábrica. Entonces, ahí hay que pasar a las alternativas como son la disminución de las horas de trabajo, ¿no? Y también dedicarse a otro tipo de actividades. Y al final, bueno, esto significa un cambio de sistema. No podemos seguir en un sistema que solamente produce para acumular. Tenemos que pasar a un sistema que produce para satisfacer las necesidades y luego, bueno, sobre todo las necesidades, bueno, el ocio, favorecer el ocio, etcétera. Hay que cambiar de paradigma societal. Al final vamos hacia una necesidad ya no solamente física por los límites planetarios de la cantidad de materiales y de energía, sino también humana, ¿no? Una especie de crecimiento de todas maneras porque no podemos seguir así y ver que otra manera de imaginarse el empleo es posible, ¿no? Eso creo que pero nos encasillan tanto, ¿no? Por todas partes con toda la propaganda y la publicidad de que tenemos que vivir del salario, ir a la jubilación, etcétera, etcétera, que no vemos pues muchas veces alternativa, sobre todo no vemos cómo empezar o cómo hacer, ¿no? Y eso pues es importante, ¿no? Imaginarse que otra manera de empleo y sobre todo algo que muchas veces no tocamos o no hablamos en la banca, porque después de todo, detrás de todo eso está la banca que nos controla prácticamente al 100%. Entonces hay que cambiar, francamente, tendría que haber una voluntad política del cambio del sistema bancario, ¿no? Que podemos decir mucho, pero si la banca baja los intereses, ya, ya nos vemos agarrados en esa situación, ¿no? Yo quería también preguntarte porque has mencionado antes ese Atlas de Justicia Ambiental. No sé si nos puedes explicar un poco más en profundidad en qué consiste bueno, darnos más detalle porque entiendo que no es un Atlas exclusivo de Perú, sino que es un Atlas mundial. Sí,
Entonces, este es un proyecto del Instituto de Ciencias y Técnicas Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya existe desde hace unos 15 años y ya tiene cerca o ya tiene 4.000 casos registrados a nivel mundial. Es decir, lo que ven aquí para el Perú lo pueden encontrar para Ecuador, Bolivia, Brasil, Francia, España, la India, etcétera, para todos los países del mundo. Y es un trabajo colaborativo. Bueno, hay un pequeño equipo que naturalmente controla y dirige y hace el mapa y todas las partes del software y analiza los contenidos, ¿no? De cómo se fue creando. Detrás de esto está Joan Martínez Alié y todo su equipo. Y el resto es trabajo colaborativo de personas como yo, por ejemplo, que al ser conocedoras de una región, bueno, yo solo lo hago por el Perú porque considero que uno lo hace bien o mejor cuando lo ha visto, lo ha sentido y lo conoce bien, ¿no? Entonces, sí, no me gusta hablar de casos en otros países porque pienso que siempre tiene que haber bueno, ese es mi sentir, esa relación con estos casos. Y entonces cada caso, que bueno, acá no está conectado con el internet, pero si apoyamos en un círculo, vamos a ver que se abre una pestaña y ahí ustedes pueden ver toda la información que les había relatado, lugar, material, empresa, etcétera, etcétera. Y este Atlas, que es mundialmente conocido y que no se quiere único, ni el mejor, ni el único, porque a veces he estado en varios países, hay como que cada uno quiere hacer su propio Atlas, pero está bien hacer, pero es un ejemplo en realidad de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? 4.000 casos de conflictos socioambientales y no son todos, ¿no? En el Perú tenemos hoy día 101, podríamos poner por lo menos una veintena más, pero también la cosa es que ya el Perú ya no se va a ver, pura mancha de puro conflicto, ¿no? Y se puede seguir, seguramente vamos a seguir escribiendo los casos de Perú. Lo que se quiere transparentar es una situación muy urgente, que tiene que haber un cambio societal y que tenemos unos conflictos socioambientales por todas partes en el mundo creados por este metabolismo social mundial, ¿no? Por el tipo de sociedad que vivimos. Comentan por el Twitch que es muy interesante el Atlas. No, nadie se anima a hacer preguntas, pero bueno, comentan que es muy interesante. La verdad es que es una herramienta muy necesaria para precisamente hacer esa labor de sensibilización y divulgación que tú reivindicabas antes, ¿no? Eh, Tú analizas en tu libro los conflictos desde los años 90. ¿Tú crees que han aumentado estos conflictos? O sea, que se va a más, o porque ahora sí que está la gente más concienciada, ¿no? Puede que no toda la población quiera ser consciente, pero sí que se sabe lo que está pasando. Sobre todo, yo creo que hubo un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres. Eh, pero sin embargo, tal y como nos has dicho, siguen asesinando a gente y siguen instalándose mineras en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿crees que bueno, que hay más conflictos, que han aumentado los conflictos desde los 90? Sí, decirles, el Atlas es de acceso abierto, ¿no? Está en la página web, todo el mundo puede consultar, también puede hacer preguntas si quiere más información y muchas veces esto sirve también para los estudiantes, escriben artículos o hacen investigaciones cuando, bueno, encontrar un caso que les podría interesar, etcétera. Sí, los conflictos han aumentado desde los años 90, bueno, para el caso de Perú, que es con el inicio en el año 93, la ley de minería, en la que, de este expresidente Fujimori, en la que cuadriculaba todo el país en concesiones mineras y forestales. Entonces cualquiera podía comprar una concesión y es ahí, son los años de la llegada de las grandes empresas como Yanacocha, posteriormente las Bambas,
las mexicanas, etcétera, ¿no? Comienzan a llegar en masa estas mineras. Anteriormente eran sobre todo, bueno, habían ya mineras transnacionales, sobre todo en la zona centro, Cerro Pasco, que esa zona tiene ya más de 100 años de explotación y sigue explotando, para que vean la cantidad de mineral que puede haber en el país. Ya tiene más de 100 años y se sigue extrayendo todo tipo de materiales, también petróleo en el norte, Talara, que lo pueden ver acá, sigue extrayendo petróleo, aunque el Perú, yo digo felizmente, no tiene mucho petróleo, pero sí tiene mucha contaminación por hidrocarburos. Y esto, como les dije, va a seguir aumentando porque la transición energética pues necesita muchos materiales, de los cuales Perú tiene algunos de ellos, ¿no? Sobre todo cobre, zinc y hierro. No tiene prácticamente metales raros, en todo caso no se ha descubierto mucho, y lo que tiene es litio en esta zona aquí, en la zona sur, cerca del lago Titicaca, que está padeciendo muchísima sequía. El litio que aún no está siendo explotado, está explorado por una minera canadiense, y es una zona que está situada sobre glaciares, sobre pinturas rupestres, hay muchísimas, y una zona de pastoreo. Entonces, si destruyen todo eso, porque la zona va a ser bastante grande, porque está muy cerca de lo que le llaman el triángulo, bueno, está cerca de Bolivia, ¿no? Presencia de litio y de Chile, entonces van a haber mucho más conflictos, ¿no? Y se podrían aumentar ahora en la zona aquí, en el centro, la Amazonía peruana. Como dije, todos estos puntitos, si los comparan con el Atlas hace algunos años, de repente tengo por ahí todavía fotografías del año 2017, donde van a ver, no existían en la parte amazónica muchos, no había muchos puntitos, y ahora sí se están expandiendo, y también se están expandiendo en la costa con la construcción de puertos y todas estas vías para extraer hacia China, ¿no? Y China, pues la particularidad de China es que siempre se hace pasar un poquito como el gran amigo, porque la característica que tenemos, nuestros países tienen, es que tienen una animadversión por el imperialismo americano, como le llaman, porque fue, bueno, el patio trasero de Estados Unidos durante muchísimos años. Entonces hay como una enemistad hacia las empresas eh, americanas o norteamericanas, pero China trató de aprovechar esa imagen que lamentablemente sigue muchas veces en algunos grupos, pero no es nada mejor, ¿no? Son exactamente igual, es lo mismo como las canadienses o las mexicanas, y decir, bueno, extractivista, no importa qué color que tenga, es extractivista y hace las mismas cosas, ¿no? Pues sí, totalmente. No hay más preguntas por el chat y bueno, yo quería darte las gracias. Me ha parecido, bueno, me ha parecido fascinante, ¿no? Todo lo que nos has contado. Creo que, bueno, que hay que resaltarlo, ¿no? Que hay que poner en valor, sobre todo con esta herramienta tan magnífica que nos has presentado, además del libro, que es el Atlas de Justicia Ambiental. Pues bueno, creo que hay que intentar que la gente vea el impacto que tiene nuestro consumo, ¿no? Y que hay otras formas de consumir, que hay alternativas y bueno, creo que la única forma de parar un poco esto es visibilizándolo, ¿no? Que las personas culpables, porque al final detrás de todas estas empresas hay personas que las dirigen y que saben lo que está pasando y que son quienes están matando a gente y mandando a esos matones, ¿no? Que nos enseñabas que se hacen pasar por policía. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por delante y quería darte las gracias por ser tan valiente de sacar este libro, de resaltar todos estos conflictos socioambientales en el Perú, que tú recoges algunos, pero hay muchísimos, ¿no? Y hay muchos que todavía quizás no se conoce que están, porque, porque como tú dices, las mineras se van moviendo y van abriendo en lugares nuevos. Y bueno, muchísimas gracias, Raquel, de verdad, por estar aquí y por compartir con nosotras todos tus conocimientos sobre los conflictos socioambientales en el Perú.
Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la Biblioteca Rural por esta invitación. Me agrada mucho también que sea una biblioteca rural que haga la invitación, porque no solamente hay que quedarse en los grandes ámbitos académicos. Yo quería resaltar que este libro se lee y se vende en muchos países de Latinoamérica, pero en el Perú prácticamente no. ¿Por qué? Porque ya ha habido varios intentos de algunas librerías de venderlo, pero se detiene. Yo no sé cuál es la razón. A las pocas semanas de entrar a la venta se retira, ¿no? Tal vez el título pues no les gusta nada, y lamentablemente pues los estudiantes peruanos también tienen un poco de dificultad de conseguirlo o lo pueden conseguir en internet en la librería de Abya Yala, que también lo propone en internet. Y bueno, Y muchas gracias y dispuesta a todo y de colaborar en lo que les parezca. muchas gracias, Raquel. Bueno, resaltar también que en España el libro se vende, se imprime por encargo, pero cualquier persona puede acercarse a cualquier librería y esta librería lo encargará y creo que en un plazo de unos 15 días se lo hacen llegar. Y me parece que también está en venta el ebook en formato PDF en la página web de Abya. Sí, está en la FNAC por encargo y en la Casa del Libro. Y así como tú dices, lo van a la librería y lo piden. Pues muchas gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Chao.